el porcentaje de elongación. ¿Qué quiere decir el porcentaje de elongación? Miren acá, es decir, esto está muy relacionado con lo que acabamos de ver recientemente. El porcentaje de elongación es qué tanto permite el metal como que deformarse, pero sin perder su forma. Es decir, claro, por así decirlo, ¿no? Qué tanto el metal se puede dilatar al calor, pero sin perder esa adaptabilidad, esa forma. Por ejemplo, nosotros hacemos bueno, imagínense una corona de metal, ¿sí? Ustedes la ponen en boca y le choca al paciente. Dice, ay, lo siento muy alto, me está molestando. Tú agarras tu fresita, como pueden ver en la imagen, y desgastan ese punto. Pero están generando calor, porque esta fresa genera calor. Entonces, este metal debería aguantar ese calor sin deformarse. Está muy relacionado con el límite proporcional. Es decir, el límite proporcional, por así decirlo, miren acá, sería esta rayita que no se deforma. ¿Sí? Está aguantando el calor, se puede dilatar un poco, pero no pierde su forma. ¿Sí? Esto nos conviene en odontología. En odontología, de hecho, vamos a generar calor en algún momento y debería tener un alto porcentaje de elongación. De dilatación, por así decirlo, como me he dicho, pero sin perder su forma. ¿Queda claro? ¿Eso solo es con respecto al calor, doctora? Sí, con respecto más que todo al calor, a temperaturas altas, ¿no? Como por ejemplo, como les digo, al momento de nosotros desgastar, vamos generando calor. Y el metal debería poder aguantar cierto porcentaje de calor, sin perder su forma. Ahora tenemos la dureza. La dureza se conoce la dureza como la resistencia de un metal a la penetración de otro que es más duro. ¿Sí? Esto que pueden ver aquí es un microdurómetro. ¿Sí? Es decir, mide la dureza de un material. Es esta maquinita. Mide la dureza del material. Esto lo han visto de todas maneras cuando leen los artículos. La dureza de un material. Entonces, la dureza, ¿se acuerdan que hablamos del módulo de elasticidad? Sus medidas son los gigapascales. En dureza, sus medidas es el nu o Vickers, que lo van a ver en algún artículo cuando lo lean. Cuando ven estas siglas es porque están evaluando dureza de un material. Miren la dureza, la del tina tiene 68 de dureza, es decir, aguanta hasta 68 de fuerza y lo penetran, lo rompen, no ingresan el otro material. El esmalte, miren cuánto aguanta, 350. Es un montón, miren la diferencia, es un montón. Ninguno le supera el esmalte. Miren cuán fuerte es el esmalte. ¿Sí? El esmalte, y es natural, es de nuestro organismo, lo creo. Es por eso que los forenses, cuando hay incendios, cuando hay accidentes, ¿cómo reconocen a los muertos? Por los dientes, ¿verdad? En Mesa Redonda llegaron a temperaturas de más de 1000 grados centígrados cuando hubo el incendio. ¿Y qué aguantaron? El esmalte, los dientes. Porque los dientes es la estructura más dura que van a encontrar dentro del organismo, ¿no? Es muy dura. Entonces, estamos hablando de dureza, ¿sí? Los metales, el único que es más duro, tiene más dureza que el esmalte, es las aleaciones cromo-cobalto, ¿sí? Que igual tenía, ¿se acuerdan? El módulo de elasticidad también. Era bastante rígido, ¿se acuerdan? Igual que su dureza, es muy duro. ¿Ok? Los demás también están por ahí. La dureza es importante en relación con el desgaste oclusal y las propiedades del pulido y terminado. El material de penetración es otro más duro. Sí, ¿no? O sea, está muy relacionado. Vamos a tener que hacer la dureza, si nosotros lo desgastamos, tiene que seguir siendo duro, no debe perder las propiedades. Vamos a ver. Tengo que avanzar. El tamaño del cristal, ¿sí? Esa es otra característica, el tamaño del cristal. Cuanto más pequeño sea el cristal, mejores serán sus propiedades. Cuando hablamos de cristal, ¿de qué estamos hablando? De la estructura, ¿no? De su estructura atómica, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que cuanto más pequeño sea el cristal que forma al metal, va a tener mejores propiedades. ¿Por qué? Porque está más compacto. Está más compacto y por lo tanto tiene una mayor rigidez, tiene mejores propiedades. Resistencia tensil. La resistencia tensil de un material sólido a la deformación plástica y a la fractura.
máxima fuerza que puede soportar, miren chicos, es la máxima fuerza que puede soportar una aleación al someterse a una carga tensional o de tracción. ¿Sí? Es la máxima fuerza que puede soportar ese metal. ¿A qué fuerzas? Normalmente las fuerzas masticatorias tienen una carga tensional. ¿Sí? O sea, ¿cuánto aguanta este metal a la masticación, a la deformación? ¿Cuánto aguanta, no? Si ustedes se dan cuenta, casi todos los conceptos se están relacionando, ¿no? Son muy similares. ¿Ya? Pero esto, la resistencia tensil, su propio nombre lo dice. Es la resistencia a deformarse o a fracturarse, ¿no? Que tiene ante cargas tensionales. Tensionales, que generan tensión, como lo es la masticación. Ajá, mejores propiedades. ¿Sí? Cuanto más pequeño es el cristal, mejores van a ser sus propiedades físicas. Porque está más compacto, ¿no? Está más unido. A diferencia que los átomos estén separados, ¿no? Le va a dar cierta fragilidad al metal. Ahora, esto que es importante, que me parece que está en su seminario, ¿verdad? La biocompatibilidad, la biofuncionalidad y la biodegradación. Los tres se complementan entre sí. ¿Ya? La biocompatibilidad es el comportamiento inerte con los tejidos del organismo. No debe ser tóxico, no debe generar alergias y no debe ser irritante. ¿Sí? Biocompatibilidad, ¿no? Que no genere ningún efecto adverso sobre el organismo. ¿Ok? Biofuncionalidad. ¿Qué quiere decir? La biofuncionalidad quiere decir que no solo sea, por ejemplo, biocompatible al inicio, sino que se mantenga en el tiempo. ¿Sí? Es la eficiencia y desempeño de su función durante el tiempo. Es decir, no solo debe ser bueno al momento que instalamos el metal, sino este metal debería durar en el tiempo, debería mantenerse en el tiempo. La biodegradación. Son cambios que ocurren en el metal bajo la influencia del medio ambiente que lo rodea. Las aleaciones metálicas en boca, ¿cómo es un medio ambiente en donde van a estar? Húmedo. Va a estar, chicos, casi las 24 horas, los 365 días expuestos a la saliva. Y no solo a la saliva, sino que tomamos bebidas calientes, bebidas frías, ¿verdad? Comemos, masticamos. Entonces, este metal debería tener, o sea, una biodegradación, que son los cambios que ocurren en el material, pero que no genere esta toxicidad. Ahorita lo vamos a ver para que cierren la idea. La biodegradación, ¿qué quiere decir? Que chicos, todos los metales se degradan en el tiempo, todos. Pero esta degradación debería ser biocompatible, no debería generar ningún efecto adverso. Cuando hablamos de biodegradación de los metales, ¿qué palabra se les viene a la cabecita? Se les viene, bueno, no sé, la corrosión. ¿Sí? ¿Qué es la corrosión? Es la liberación de componentes iónicos de la aleación que son perjudiciales para el tejido circundante, provocando reacciones alérgicas. Es decir, el metal se va a ir degradando, ¿sí? Y al degradarse va liberando iones en su composición. Se va degradando y va perdiendo iones. Estos iones que liberación de componentes iónicos. Estos iones que libera no deberían generar reacciones negativas en el organismo. ¿Sí? Todos los metales se degradan, se corroen, todos. Pero que es importante que el metal que usemos en boca, que sea biocompatible, ¿no? Tenga una biodegradación. ¿Queda claro esto? O sea, si es biodegradable, ¿no se va a dar la corrosión? Sí, se va a dar. Se da la corrosión. Pero esos iones que libera no deberían ser tóxicos, ni irritantes, ni alergénicos. Siempre es difícil controlar la corrosión. Hay metales que se corroen más que otros. Por ejemplo, el oro no se corroe casi. Pero era muy caro, ¿te acuerdas? Claro. Entonces, la aleación que tú uses debería, si se corroe, porque se va a corroer, es una propiedad inherente del metal, no podemos cambiar la corrosión, pero esa corrosión, esos iones que libera al corroerse, no deberían generar, toxicidad ni ser alergénicos. Esa es la biodegradación, una degradación amigable con el organismo, por así decirlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Estas tres deberían estar juntas. La aleación debería tener estas tres para ser bueno con el organismo.
Entonces, chicos, ¿cuáles son los metales que más se corroen? Tenemos el berilio y el níquel. Son los metales que más corrosión tienen. ¿Sí? El berilio lo vamos a encontrar en las prótesis removibles, sí. El níquel también, cromoníquel, no sé si han visto estas aleaciones, cromoníquel que acabamos de ver. Chicos, para su seminario tienen que buscar así, ¿no? La biodegradación del níquel, del cromoníquel. No busquen degradación de aleaciones metálicas, es muy amplio. Tienen que buscar componente por componente. ¿Qué tantas alergias causa el níquel, por ejemplo? ¿Sí? ¿Qué tanta toxicidad? ¿Dónde encontramos el níquel? A ver, las chicas sobre todo. No, en los aretitos que compramos, como no son oro, no sé si les pasa. Y no sé si les pasa que alguien es alérgica. Sí, que se ponen verdes, ¿no? Nosotros, las mujeres sobre todo, estamos expuestas a este metal. Sobre todo las mujeres. Desde que nacemos nos ponen los aretitos y si no es de buena calidad, es decir, si no es un oro puro, como el oro, es un metal puro, normalmente nos ponen aleaciones porque es más económico. Tienen níquel casi siempre. Entonces, con el tiempo vamos formando esa alergia. Las mujeres somos más susceptibles a tener alergia al níquel porque estamos expuestas desde muy chiquitas al níquel. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque yo, por ejemplo, tuve una paciente que le coloqué una prótesis, ¿sí?, de cromoníquel. ¿Qué le pasaba? A los meses se comenzó a irritar toda esa zona donde estaba. Yo no sabía por qué. Yo decía, está bien adaptada, no está palanqueándose, no está nada. O sea, me causaba esas dudas. Yo estaba en especialidad, me acuerdo, así que tuve que hablarlo con un docente. Y la paciente solo usaba oro, porque era alérgica al níquel. Y le estaba causando irritación, una dermatitis en la zona en donde estaba colocada esta prótesis. Entonces, miren lo importante. ¿Por qué? Porque comienza a corroerse el metal y libera algunos iones de níquel. Entonces causan alergia, causan dermatitis. Es más, allí el paciente solo tuvo en la zona, pero es peor cuando se extiende. ¿Por qué? Porque se extiende y no sabe de dónde proviene esa alergia. Me dejo entender, no está directamente relacionado con el metal, ¿no? Por ejemplo, se lo está pasando y no sé, comienza a tener en otro lado del cuerpo. Eso es peor todavía, cuando se extiende esta alergia. Porque es difícil de diagnosticar si es que se va al médico, ¿no? El médico no le va a hablar mucho de la prótesis. Entonces, es un poco difícil. Entonces, esa es la importancia de su seminario, conocer qué tan biocompatibles son los materiales que usamos en la odontología. Vamos a ver. Acá la doctora les he puesto algunos artículos que habla sobre, estamos con el tiempo, habla sobre la compatibilidad biológica. Miren, en este estudio analizaron más de 20.000 historias clínicas y llegaron a la conclusión que las personas que habían portado amalgamas tenían 1.5 más probabilidades de formar enfermedades degenerativas. ¿Cómo qué? Como el Parkinson y el Alzheimer, ¿no? Muy importante, miren, porque la liberación de la amalgama, de los iones de mercurio, causaban estas enfermedades degenerativas. Igual aquí, en este artículo, lo mismo, ¿no? Tenía menor respuesta inmune, ¿no? Los pacientes que había, el título, he usado paladio. El paladio también está es un metal que está en casi en todos los materiales de odontología. El paladio también generaba una menor respuesta inmune, ¿no? Miren lo importante de todo esto. Ahora, chicos, rápidamente, porque nos acaba el tiempo, de verdad que una hora queda corta, vamos a hablar de la clasificación de las aleaciones. Les habíamos dicho que había una aleación noble alta, noble y metal base. Lo vamos entendiendo, ¿no? Cuando es noble alta es porque es casi puro el oro, ¿no? ¿Cuáles son los metales más nobles? El oro, más que todo el oro y el paladio. Entonces, normalmente el oro, miren, tiene mayor porcentaje, mayor o igual a 40% de oro en su composición. Si tiene más de 40 o igual a 40% de oro, es un metal, o una aleación, perdón, noble alta. ¿Sí? Si tiene mayor o igual a 25 del metal noble como el oro, es noble nada más. Si tiene menos de 25% es un metal base.
¿Sí? ¿Se entiende? Es conforme el porcentaje de oro o del metal noble que tenga en su composición. Vamos a ver ejemplos aquí. La autora les pone ejemplos. ¿No? Este es de la ADA, chicos, de la Asociación Americana Dental, ¿no? Y acá les pone algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una aleación alta noble, de alta nobleza. ¿Por qué? Porque tienen, miren, 85% de oro. ¿Sí? ¿Cuánto habíamos dicho? Mayor o igual a 40. 40. Este tiene 85. Es de alta nobleza. ¿Sí? Aparte tiene 5 a 8% de platino, de 5 a 8 de paladio y 2 a 4 de indio y estaño. Chicos, casi todas las aleaciones va a tener indio y estaño. ¿Por qué? Porque el indio, el óxido de estaño y de indio forman la unión química con la porcelana. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que tenía que tener una buena adhesión a la porcelana? Para que tenga una buena adhesión a la porcelana, debe tener en su composición indio y estaño. Porque el indio y el estaño son los que te dan esta adhesión a la porcelana. ¿Sí? El platino y el paladio se emplean para elevar su temperatura de fusión y disminuir su coeficiente de expansión térmica. ¿Ven? O sea, se va, como les dijimos, va para mejorar sus propiedades, como dijo su compañero, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque el oro de repente solo es muy caro, ¿no? Entonces lo van combinando con otros. O el óxido de estaño e indio para adherirse a la porcelana, el paladio y el platino para lograr elevar las temperaturas de fusión y disminuir el coeficiente de expansión, ¿sí? Y que sea más compatible con la porcelana sin romperse. ¿Ya? Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es una aleación noble, ¿sí? Es noble. ¿Qué decía cuando era noble? ¿Cuánto de oro debería tener? Mayor o igual a 25. Ajá, mayor o igual a 25. Entonces, estas aleaciones nobles normalmente son las que más se usan, por economía, porque dentro de todo tiene mejores propiedades mecánicas. Esas son buenas, más que mejores, son buenas para la economía, ¿no? Para el precio que estás pagando son muy buenas. Y también se adhieren muy bien a las estructuras metálicas y al porcelana. Tenemos como ejemplo, tenemos el oro, cobre, plata, paladio, oro, plata, paladio, indio, y paladio, cobre, galio y plata, paladio. Este casi no se encuentra, esta combinación casi no la usan mucho. Ahora, ya estamos por acabar. Tenemos el níquel titanio, ¿sí? El níquel titanio normalmente se usa en endodoncia y en ortodoncia, ¿no? Los alambres de ortodoncia. El níquel cromo, que se usa para hacer las estructuras de metal de las coronas. Y el cobalto cromo, que mayormente se usa en ortodoncia y en las prótesis removibles. Entonces, cuando ustedes quieran, como les digo, buscar para sus seminarios, no busquen como aleaciones, sino busquen, no sé, la biodegradación del níquel cromo o del cobalto cromo. No lo busquen en general, sino busquen específicamente. Y acá tenemos la tercera, que eran los metal base, que eran menor a 25% de metal noble, ¿no? Tenemos que igual van a tener alta solidez, resistencia a la corrosión, no contiene metales nobles, y si los contiene, están en un menor porcentaje, de menos de 25, ¿verdad? Pero son más rígidas y resistentes a la flexión, ¿ya? Entonces, vamos a ver esto. Y bueno, aquí les hacen unas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la adhesión níquel-titanio en ortodoncia y qué tipo de adhesión se usa para los implantes dentales? ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos? Doctora, Sí. ¿y lo que es el circonio? El circonio es un tipo de porcelana, más que todo. No es un metal. No es considerado un metal. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Hemos corrido. ¿Alguien llegó? Que no se necesita. Ya, nombre. Ponce. ¿Qué más?